espera. Bueno, si hay alguien que quiere entrar, ¿me avisan ustedes? ¿Que les comente a ustedes? Dale, profe. Bueno, dale. Bueno, larguemos, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, y que es el de hernias y eventaciones. Las hernias y las eventaciones son una de las causas más comunes de consulta en un consultorio de clínica médica y de clínica quirúrgica. Se puede... Esperen que hay gente que me está pidiendo entrar. Buen día, profesor. ¿Podrá grabar la clase para aquellas personas que no están presentes? Grabar, las pongo acá, el icono de grabar. ¿Tienen idea cómo es? Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí está grabando? No, ahí no, profe. Ahí se apagó su cámara. ¿Ahora? Ahí se ve. No sé cómo es para grabar. No tengo problema que la graben. ¿La ven mi presentación? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Entonces, les decía que era uno de los temas más importantes que van a ver en su carrera, porque es una de las principales causas de consulta en el consultorio de clínica médica y en el consultorio de cirugía. Se puede definir a la hernia como la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio natural de debilidad del ser humano. Como ustedes saben, nosotros tenemos en nuestra anatomía numerosos orificios. Por ejemplo, el orificio hiatus esofágico, por donde se puede originar la hernia de hiatus, el trayecto inguinal, por donde se produce la hernia inguinal, el trayecto crural o orificio crural, por donde la safena interna penetra a la vena femoral, da origen a la hernia crural, la hernia umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden ver, hay numerosas hernias, y lo importante de esta clase es que yo tengo que hablarle de todas las hernias. Le tengo que hablar de todas las hernias. Entonces, lo más importante que tienen que entender ustedes, que yo les voy a hablar de las generalidades de hernia, y ustedes después tendrán que estudiar la anatomía. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Y después, cuando quieran hacerme una pregunta, lo activan y listo, y no hay problema. Pero mientras que yo hable, déjenlo apagado, porque si no hay mucha interferencia. Lo importante, les decía, es que ustedes después estudien la anatomía de cada una de las hernias, porque lo único que difiere de otra es la anatomía. ¿Quieren que agrande el power? ¿Cómo no? ¿Ahí está bien? Sí. Lo que yo les decía es que las hernias, en general, todas las generalidades son para todas iguales, ya sea una hernia inguinal, una hernia crural, una hernia de Spiegel, una hernia de umbilical. Lo importante es que ustedes estudien esto que yo les doy, que es la generalidad de las hernias, y después por separada la anatomía de cada una de las hernias. Una hernia inguinal, una hernia umbilical, pero como ven, se trata de lo mismo, es la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio natural de debilidad del ser humano. Estas hernias se pueden clasificar o tipificar de acuerdo al momento de aparición en congénitas o adquiridas. Esa es cuando le pidan que clasifiquen las hernias en general, cuando en un final le pidan hablar de hernias, ustedes tienen que decirles que las hernias pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas son todas aquellas hernias que vienen desde el momento del nacimiento, y las adquiridas son las que se ocurren años después en la edad adulta. Y todo, como pueden ver, esto puede ocurrir en la hernia umbilical, en la hernia inguinal, en la hernia epigástrica, en la hernia que sea. Los elementos de cualquier hernia, los elementos constitutivos de cualquier hernia son el saco herniario, el contenido
y después, de acuerdo a ese contenido, si está habitado o deslizado. El saco herniario está constituido por peritoneo, en la hernia siempre es un saco peritoneal, que presenta un cuello, un cuerpo y un fondo. Y un contenido que es cualquier víscera o parte de ella que lo habite o que se deslice. Una hernia habitada es la hernia donde hay comúnmente el órgano que más se desliza dentro de las hernias es el epiplón o el intestino delgado porque tienen mesos largos. Entonces, ese epiplón está habitando, como ustedes pueden habitar la habitación donde están ahora, es decir, que pueden entrar y salir por la puerta. Ese contenido habitando puede entrar y salir por el orificio herniario. Cuando una hernia está deslizada, es la víscera la que constituye parte de la pared, por lo tanto, del saco, por lo tanto no puede entrar y salir a plena libertad, porque es parte constituyente de la pared del saco, y casi siempre la pared posterior, donde la víscera se encuentra deslizada. Después tenemos otro tipo de hernia, que es la hernia del Littré. Cuando ustedes hablen de hernia del Littré, es porque tiene habitando dentro del saco el divertículo de Meckel. Para que se produzcan las hernias hay causas predisponentes, por ejemplo, la obesidad. Yo sé. Sí. Una pregunta, ¿entonces las deslizadas son siempre irreductibles? No, no son siempre irreductibles. Es de acuerdo a la característica del saco. El saco es irreductible o irreductible. Ahora ya lo vamos a ver más adelante a eso. Está bien. Entonces, las causas predisponentes para cualquier hernia son la obesidad. Esperen que tengo que admitir gente. Las predisponentes para que ocurran hernias son la obesidad, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la hipertrofia prostática, el trabajo y la herencia. Como pueden ver en todas estas, ¿qué es lo que la característica de todas estas causas predisponentes? Es que todas aumentan de una manera u otra la presión intraabdominal. Es decir, la obesidad, ¿cómo aumenta la presión intraabdominal? La infiltración grasa de los mesos produce un aumento de la presión intraabdominal. A su vez, la obesidad disminuye la tonicidad de los músculos de la pared abdominal, lo que predispone a la aparición de hernia. Lo mismo ocurre en el embarazo, con el útero grávido, que aumenta la presión intraabdominal por el crecimiento del bebé. Esto lleva a la aparición más típica de todas, que ustedes conocerán, es la hernia umbilical, y también da origen a la aparición de otras hernias. A su vez, la constipación por el esfuerzo defecatorio también predispone a la aparición de hernias. El paciente refiere, casi siempre como lo que ocurre en el trabajo, un gran esfuerzo defecatorio o un gran esfuerzo laboral, y a partir de ahí el dolor en la zona herniaria y la aparición del tumor herniario. Y otro factor muy importante, que antes se decía que era un factor hereditario, hoy se sabe muy bien que la hernia es una enfermedad del colágeno. ¿Qué me refiero a esto? ¿Qué quiero decir con que es una enfermedad del colágeno? El colágeno es un tejido que le da resistencia y potencia a los tejidos. En la enfermedad del colágeno, lo que hay un déficit de una proteína, la hidroxiprolina, que es la que transforma el colágeno 1 en colágeno 2, que es el que realmente resistente. Esperen que estoy admitiendo gente. Bueno, entonces le decía que uno de los factores más importantes es la herencia, que hoy se sabe que es un déficit del colágeno,
que hay estudios que demuestran que la concentración del aminoácido hidroxiprolina está disminuida de forma importante en los pacientes con hernia relacionada a controles. Lo que lleva a la disminución del colágeno que da resistencia a los tejidos. En cuanto al diagnóstico de las hernias, como cualquier patología, se tiene que hacer por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección, lo más importante que tienen que llevarse ustedes de este teórico, que el paciente que van a examinar de una hernia tienen que hacerlo en bipedestación, es decir, en el paciente de pie, el paciente de pie y acostado, en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque va a permitir ver todas las características de ese tumor herniario, si es irreductible o no irreductible, como ya veremos. La palpación, palpar y tocar, para determinar el gorgoteo, la sensación de masa sólida o líquida que está ocupando ese saco herniario. La percusión, para saber si es un órgano sólido o un órgano hueco. Y la auscultación, que nos va a permitir determinar el ruido de hidroaéreo de intestinal. Bueno, esto era una película que yo les hacía ver cómo protruía las hernias y salían y se reducían, pero en realidad con este nuevo programa que tengo no la pude hacer andar. Bueno, ahora la pregunta que me hacía una de ustedes es las propiedades del tumor herniario. El tumor herniario puede ser reductible o irreductible, coercible o incoercible. ¿Me siguen? ¿Hola? Sí, profe. Es muy difícil sin pantalla darse cuenta si me siguen o no. Bueno, el tumor puede ser reductible, es decir, que el contenido se puede volver a la cavidad abdominal o a la cavidad original donde habita esa víscera. Irreductible es aquel que, por más que hagamos las maniobras de taxi, el contenido no vuelve a la cavidad de origen. A su vez, los tumores pueden ser coercibles o incoercibles. ¿Qué quiere decir coercible? Que una vez reducido el tumor herniario, yo saco la mano y el tumor herniario queda dentro de la cavidad donde habitualmente está la hernia, en la cavidad abdominal. Ahora, incoercible es cuando yo saco la mano después de haberlo reducido y el tumor vuelve a salir inmediatamente que yo saco la mano. ¿Se entiende? Sí, se entiende. profe. Por lo tanto, un tumor irreductible, es decir, aquel en que la víscera no se puede volver a la cavidad abdominal, no es ni coercible ni incoercible, porque no es reductible. Es decir, que la propiedad de reductibilidad puede ser acompañada de coercible o incoercible, pero el irreductible nunca es coercible o incoercible. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de cualquier hernia? De cualquier, la epigástrica, la inguinal, la crural, la del Spiegel, la que ustedes quieran. Son el atascamiento y el estrangulamiento. En el atascamiento lo que hay es compromiso del tránsito intestinal, mientras que en la estrangulada lo que hay es compromiso vascular. Esa es la gran diferencia entre atascamiento y estrangulamiento. En el atascamiento solo hay compromiso del tránsito intestinal, pero no de la vitalidad. En cambio, en el estrangulamiento hay compromiso vascular, que primero empieza por las venas, porque son las que son más fáciles comprimir por el orificio inguinal profundo, y luego, a medida que sigue la circulación arterial, termina ocluyendo los vasos arteriales que llevan por lo último a la necrosis de la víscera dentro del saco. Esa víscera dentro del saco necrosada se llama flemón pío estercoracio. Entonces recuerden que cualquier víscera se puede atascar o estrangular. ¿Cuál es la diferencia entre atascamiento y estrangulamiento? Es que el atascamiento es la detención del tránsito intestinal,
pero no hay compromiso vascular, mientras que el estrangulamiento es aquel donde hay compromiso de la circulación, con gangrena del flemón pío-estercoláceo. Bueno, acá pueden ver, no sé por qué ahora escucho un eco. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono y escucho el eco. Acá pueden ver en una directa de abdomen cómo sospechar un atascamiento. Un paciente que viene con dolor abdominal sobre la hernia inguinal, el paciente trae un tumor herniario muy tenso, realmente muy tenso, con dolor sobre el tumor herniario, ustedes les piden una directa de abdomen y pueden alcanzar a ver los niveles hidroaéreos, lo que lleva a la sospecha de que hay un atascamiento. A su vez, si el paciente refiere dolor, el paciente presenta taquicardia, cambios de coloración sobre la piel de la hernia, para un color eritematoso en su etapa inicial, o violáceo cuando ya hay una necrosis completa del contenido, uno tiene que sospechar que esa hernia está estrangulada. Ahora bien, chicos, frente a la sospecha de una hernia atascada o estrangulada, lo más importante de todo, que el diagnóstico de certeza lo va a dar ver la víscera que está dentro de ese saco atascado, porque todo empieza por un atascamiento y luego continúa por la estrangulación. Por lo tanto, una hernia atascada, uno puede intentar reducirla, puede intentar con maniobras de taxi desatascarla dentro de las primera hora de ocurrir el atascamiento. Más allá de eso, cuando el paciente ya viene evolucionado con 3, 4 horas de evolución de un atascamiento, lo que conviene es llevarlo rápidamente a quirófano, ver la vitalidad de ese órgano dentro de ese saco atascado o estrangulado y por ahí rotularlo si es un atascamiento o un estrangulamiento. ¿Se entendió? ¿Le entendieron? Sí, justo yo le iba a preguntar cuánto tiempo pasaba de estar una hernia atascada a una estrangulada, pero ya me la contestó. Bueno, pero no es matemática medicina. Hay gente que viene con hernias atascada de 6 horas de evolución y cuando uno lo opera es atascamiento y no hay estrangulación. Y hay otras que vienen con hernias de 1 hora de atascamiento que uno lo opera porque no la puede reducir y en realidad lo que ya tiene es un estrangulamiento. Por eso es importante, chicos, que ustedes se lleven el concepto de que una hernia atascada es una urgencia. ¿Por qué? Porque la hernia es una cirugía pava, es una cirugía de pared. Realmente es una cirugía de un defecto de pared, que no interviene ningún órgano noble que pueda comprometer la vida. Ahora, cuando una hernia se complica, es casi siempre lo que se complica no es el tumor herniario, sino la víscera que está adentro. ¿Se entiende el concepto? Y esa víscera que está adentro casi siempre es el intestino delgado, o intestino grueso, o vejiga, que su necrosis puede llevar a matar al paciente si no es atendida rápidamente y efectivamente. Por lo tanto, hernia diagnosticada, a mi entender, es hernia operada. Va a haber muchos que le vayan a decir, pero yo conozco gente que tiene hernia desde los 10 años y hasta los 80 años y nunca se la operó. Sí, pero estuvo jugando a la ruleta rusa durante 80 años y tuvo la suerte que nunca le salió la bala. Y hay otros que la tienen, en 2 o 3 días le apareció la hernia y se la atascó. O no sabían que tenía una hernia y después de empujar un auto, que alguien le pidió en la calle el favor de empujar el auto, se le atascó y se le estranguló y terminó con una cirugía de intestino. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Entonces, el tratamiento de las hernias siempre es quirúrgico. No existe ningún otro tratamiento, porque por ahí los pacientes le van a preguntar si pueden hacer ejercicio para fortalecer la pared y evitar que se complique la hernia. En realidad, la hernia, el tratamiento es siempre quirúrgico. En una época se utilizaban los bragueros, que eran unos cinturones con unas masas que se apretaban sobre el orificio herniario,
para que la hernia no salga, y en realidad lo único que hacía era mortificar los tejidos por donde se apretaba, y lo único que hacía era agrandar el orificio herniario. Solo deben ser contempladas las hernias que ocurren durante el primer año de vida. ¿Por qué? Porque esas hernias, como ya lo van a ver en el teórico de cirugía pediátrica, son hernias que pueden deberse a un trastorno o un retraso en la maduración de ese bebé, y una vez que los tejidos maduran fuera del útero, esa hernia desaparece. Por lo tanto, deben contemplarse todas las hernias del recién nacido hasta el año de edad. Bueno, las maniobras de taxi, es decir, las maniobras para reducir las hernias, solo se realizan dentro de las 3 primeras horas. En las hernias atascadas, cuando hay sospechas ya de que muchas horas de evolución, el paciente está muy dolorido, hay cambio de coloración sobre la piel del tumor herniario, el paciente está taquicárdico, tiene en el laboratorio de rutina, ustedes ven una leucocitosis muy marcada, 12.000, 15.000 glóbulos blancos, con una acidosis metabólica en el medio interno, tienen que sospechar que eso se trata de una necrosis intestinal dentro del saco herniario, y no se deben practicar las maniobras de reducción. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo de meter el contenido necrosado a la cavidad abdominal y transformar una peritonitis localizada, que es el flemón pío estercoráceo, dentro del saco herniario, en una peritonitis difusa dentro de la cavidad abdominal. Y siempre que realicen unas maniobras de reducción herniaria, traten de buscar un médico con un poco más de experiencia para que les enseñe cómo debe realizarse la reducción herniaria. Nunca realizar la reducción a mano llena, nunca a mano llena. ¿Por qué? Porque puedo mortificar todo el tejido que está dentro del tumor herniario. Siempre la reducción empieza por el orificio inguinal profundo, tratando de vencer la resistencia a nivel del orificio inguinal profundo, para que luego el contenido general se meta solito dentro de la víscera. ¿Se entendió? Mientras admito gente. Sí, profe, se entendió. Sí, profe, sí. Sí. Bueno. Le consulto, antes del tratamiento quirúrgico, ¿se hace profilaxia antibiótica con cefalosporina de primera generación? Pará que no llegamos al tratamiento quirúrgico. Listo, perdón. Ya vamos a llegar. Pará, que recién empezamos. Bueno, ahora vamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento de las hernias, como ya le dije, que era siempre quirúrgico. Y siempre el tratamiento de la hernia consistía en el tratamiento del saco y reparar el defecto de la pared, que originaba la aparición de las hernias, con material propio del paciente, es decir, con los tejidos propios del paciente. El que colocaba un material protésico era casi una herejía, era casi una brutalidad colocar un material protésico. Pero a partir de los trabajos de este hombre, de Lichtenstein, que derribó paradigmas como que la reparación mejor de las hernias era con los propios tejidos del paciente, se empezaron a utilizar materiales protésicos. Recuerden ustedes que el factor más importante para la aparición de las hernias inguinales del adulto es la aparición de un defecto en el tejido de colágeno. Por ejemplo, yo estoy herniado, mi papá tenía hernia y probablemente alguno de mis hijos tenga hernia. ¿Por qué? Porque heredamos el defecto del colágeno, de la hidroxiprolina. Por lo tanto, ese proverbio que decía que el mejor tejido para reparar la hernia era el propio tejido del paciente, queda derribado. ¿Por qué? Porque estamos suturando un tejido que ya sabemos que no tiene la resistencia necesaria y la reparación de la hernia con el propio tejido lleva a la recidiva del tumor herniario en arriba de un 20%. Es decir, no era que estaban mal operadas las hernias, sino que volvían a aparecer las hernias porque estábamos suturando un tejido enfermo. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe.
Sí, sí. Por eso es muy importante el uso de mallas. ¿Por qué? Porque estamos colocando un tejido que reemplaza al tejido enfermo del paciente. ¿Eh? Por otro lado, lo que hacíamos nosotros era cerrar un agujero de este tamaño, de 5, 6, 7 centímetros, a tensión, dábamos punto, lo cerrábamos a tensión, y esa misma tensión hacía que el tejido, el paciente, tuviera que estar flexionado para evitar el dolor, la tensión, y a su vez esa tensión producía la isquemia de los tejidos que suturábamos a tensión, y por lo tanto la recidiva era lo más común. Después de los trabajos de este hombre de Liechtenstein, pudimos determinar que la patogenia más importante de las hernias es que eran tejidos enfermos. La tensión en la línea de sutura, como reparábamos nosotros con los propios tejidos, el dolor de la reparación herniaria estaba relacionado con las suturas a tensión, y el uso de los materiales protésicos son bien tolerados, que por lo general tienen que ser irreabsorbibles, que perduren durante toda la vida del paciente, para que no vuelva a ocurrir la hernia, porque si ponemos una malla reabsorbible, cuando se reabsorben a los 80, 90 días, lo más probable es que vuelva a aparecer el tumor herniario. La malla tiene que ser de polipropileno, que es sumamente tolerado por el paciente, que produzca un tejido de granulación que permita que los fibroblastos se anclen y actúe como un verdadero hormigón para el crecimiento del tejido a través de los macroporos que debe tener la malla, y debe permanecer inmutable con el correr del tiempo. ¿Cuáles son las bases del tratamiento quirúrgico de cualquier hernia? Como ya les dije, el tratamiento del saco, con la ligadura alta del saco, la reconstrucción del defecto de la pared, que esto ya no se hace más con los propios tejidos del paciente, sino se hace con un material protésico. Recuerden, cuando le pregunten cuál es el mejor material protésico, es aquel que es inmutable, que sea bien tolerado, que produzca una reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño, pero que sea macroporosa y que permita el crecimiento del tejido de granulación a través de los macroporos, y que permanezca inalterable con el correr del tiempo. No hay que suturar a tensión y por lo tanto hay que respetar todos los nervios de la región herniaria. Bueno, para contestarle, ustedes ya deben haber visto heridas y cirugía. Por lo tanto, la hernia, ¿qué tipo de cirugía es? Sí. Profe, disculpe, ¿puede decir de vuelta las características del material protésico? Porque se me cortó internet. Bueno, debe ser bien, lo primero de todo tiene que ser bien tolerado por el paciente, debe ser inmutable, es decir, que no pierda su característica con el correr del tiempo, debe ser macroporoso, tiene que tener un macroporo, es decir, poros de gran tamaño que permitan el crecimiento del tejido de granulación a través de esos macroporos, y producir una reacción a cuerpo extraño que permita la aparición de fibroblastos, con lo cual la reparación va a ser más firme. Les preguntaba a ustedes, ¿qué tipo de cirugía es la hernia en cuanto a contaminación? Una herida limpia. Es una herida limpia. Por lo tanto, solo debe hacerse profilaxis de la herida quirúrgica con 1 gramo de un antibiótico que esté dirigido a qué germen. Anaerobios. De la piel. Los gérmenes de la piel, ¿cómo anaerobios? Si no es una cirugía limpia, no vamos a abrir el tubo. Gérmenes de la piel. Entonces es una sola dosis porque es una cirugía limpia, donde el porcentaje de probabilidad de infección es menor al 2%. Entonces acá pueden ver
una hernia umbilical donde se ve el orificio, el saco con su cuello, su cuerpo y su fondo, y el contenido que está habitando el tumor herniario, en este caso una hernia umbilical. Se cierra el orificio umbilical y luego se colocan, fíjense, una malla protésica que sobrepasa ampliamente el orificio herniario. Acá estaba el orificio de la hernia umbilical. Fíjense que es macroporosa, para permitir el crecimiento del tejido de granulación a través de ella. Y es irreabsorbible, lo que permitirá que esta malla no desaparezca con el correr del tiempo. Ahora, unas palabras para la hernia inguinal, que es la hernia más común del ser humano, tanto en hombres como en mujeres. La hernia inguinal es aquella que, de acuerdo a la clasificación de Corbellini, ¿saben quién es Corbellini? No. Bueno, ¿saben quién hizo la clasificación de hernia indirecta o directa? Corbellini. Corbellini. En todo el mundo, sí. Cae de maduro la respuesta. ¿De acuerdo? Pero como no saben quién es Corbellini y a nadie le interesó saber quién es Corbellini, nos va así como país. Corbellini es un cirujano argentino que hizo la clasificación de hernias que se utiliza en todo el mundo, de hernias directas o indirectas. La clasificación de Corbellini después quiso ser reemplazada por la de Nyhus. Cuando ustedes, si alguno hace cirugía, como especialidad, van a encontrar la clasificación de Nyhus, de Baker, pero en realidad todo el mundo sigue utilizando la clasificación de un profesor de cirugía de nuestra facultad, el doctor Corbellini, en hernia indirecta o hernia directa. Fíjense la importancia de saber quiénes somos para que no nos sigan engañando como nos va en el país. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar que hay que ser exigente porque la medicina tiene a su cargo, ustedes van a tener a su cargo la vida y la muerte de gente, de pacientes que tienen historia atrás. Entonces es importante conocer un poco la historia de nuestra medicina para saber qué tipo de médicos queremos en nuestra universidad. Entonces la hernia indirecta es aquella que protruye a través del conducto peritoneo vaginal en el hombre y en la mujer, ¿cómo se llama? Ligamento redondo. No, el ligamento redondo es lo que baja por el trayecto inguinal. Profe, ¿puedo repetir la pregunta que se me cortó? El conducto peritoneo vaginal es por donde aparecen las hernias indirectas. ¿Y en la mujer cómo se llama? Conducto de Neuk, por donde desciende el ligamento redondo. En el hombre, ¿qué es lo que desciende por el ligamento, por el trayecto, el conducto peritoneo vaginal? El cordón espermático. Antes que el cordón espermático tiene que descender otra cosa. El testículo. El testículo. Muy bien, el testículo por lo general son intraabdominales en el embrión, como ustedes deben haber estudiado en embriología del feto. El testículo son intraabdominales, están localizados en el polo inferior del riñón. Por lo general descienden durante las últimas semanas de gestación o en el momento del parto por estímulos hormonales, y por lo general el testículo que más temprano desciende, ¿cuál es? ¿El derecho?
Yo le voy a hacer una pregunta. Esperen que alguno que se quedó dormido voy a admitir. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué testículo en bolsa está más arriba y cuál más abajo? El izquierdo está más abajo. Como siempre me contesta una mujer, como siempre, en los teóricos personales, también cuando estamos face to face, la mujer contesta rápidamente que el testículo izquierdo está siempre más bajo que el derecho. Y eso se debe a que el testículo izquierdo, el testículo izquierdo tiene más receptores hormonales que el derecho. Por lo tanto, la hernia más frecuente que ocurre es del lado derecho. La hernia inguinal más frecuente es del lado derecho. ¿Por qué? Porque es el último testículo en descender en bolsa. Por lo tanto, deja más permeable el conducto peritoneo vaginal que da origen después a la aparición de hernias. ¿Se entendió? Sí, Sí. perfecto. Entonces, las hernias indirectas ocurren por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal en el hombre y conducto de Neuk en la mujer. Por una desciende el testículo y el cordón espermático y por otro desciende el ligamento redondo. Mientras que las hernias directas son las hernias que protruyen a través de la pared posterior del trayecto inguinal. ¿Cuál es la pared posterior del trayecto inguinal? La fascia transversal y La fascia transversal, y perfecto. Casi siempre estas hernias directas son del adulto, se ocurren por debilidad del triángulo de Hesser y Hesselbach, que ya van a estudiar en la anatomía del trayecto inguinal, que son trayectos de debilidad habitual del ser humano, que ocurren en la pared posterior del trayecto inguinal, sobre la fascia transversalis. Generalmente son hernias bilaterales, porque como son por debilidad, ocurren tanto del lado izquierdo como derecho, casi siempre asociadas a algún factor hereditario de déficit del colágeno. Son llamadas comúnmente bubonoceles, porque realmente son como dos bubones que aparecen sobre la región inguinal. No hay anomalías testiculares asociadas porque son del adulto mayor. Casi siempre están en el orificio inguinal profundo. El orificio inguinal profundo, recuerden ustedes que tiene un límite superior dado por el tendón conjunto, oblicuo menor y transverso, y un límite inferior dado por los vasos epigástricos. Casi siempre las hernias que aparecen por dentro de los vasos epigástricos son las hernias directas, y las que protruyen por fuera de los vasos epigástricos son indirectas. Volviendo a las hernias indirectas, recuerden entonces, casi siempre son congénitas. Cuando son adquiridas del adulto es por permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, que le quedó permeable y se hizo evidente años después. Casi siempre es más frecuente del lado derecho, por lo que las anomalías testiculares, cuando ya van a ver en neurología, son más frecuentes del testículo derecho, por lo que yo les decía que los retardos de ubicación del testículo en bolsa son más comunes del lado derecho. Se estrangulan más fácilmente las hernias indirectas porque tienen un cuello estrecho, asociadas a anomalías testiculares, y están por fuera de los vasos epigástricos y tienen una forma alargada o piriforme. Acá viendo un poquito la hernia intrainguinal, vamos a ver un poquito la anatomía de la hernia: fascia transversal y pared posterior, arcada inguinal, tendón conjunto oblicuo menor y transverso, y pared anterior, que es la aponeurosis del oblicuo mayor, que en este caso está abierta. Acá pueden ver el cordón espermático que va hacia la bolsa escrotal, y la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal que da a origen a una hernia intrainguinal. Acá una hernia directa o retroinguinal, como pueden ver, ocurre por dentro de los vasos epigástricos que estarían acá, y es por debilidad de la pared posterior, de la fascia transversalis.
Recuerden que hay dos nervios en la región inguinal muy importante, el abdómino genital mayor, a este que se ve acá, y el oblicuo y el abdómino genital menor. Ambas tienen dos ramas, una rama pubiana y una rama femoral o escrotal. Es muy importante los nervios de la región inguinal porque los que le van a dar sensibilidad al monte de Venus en la mujer y al pubis en el hombre, y a los labios mayores en la mujer y al escroto en el hombre. Por eso es muy importante en la cirugía herniaria respetar las ramas femoral y la rama genital de estos nervios para evitar secuelas en la esfera sexual. Acá pueden ver cómo se reparaba antes las hernias con los propios tejidos del paciente. Acá una hernia directa, se metió para adentro el saco y se suturó el defecto del orificio. Parece que está todo muy bien, que acá terminábamos la reparación, pero ¿qué pasaba? Era muy alta la aparición de recidiva. ¿Por qué? Porque estábamos suturando este tejido que ya había dado origen a una hernia, por lo tanto era un tejido de mala calidad. Con la aparición de esto, que es la colocación de una malla protésica, reforzando toda la pared posterior, disminuyó la incidencia de recidivas herniarias. ¿Ven cómo queda el refuerzo de la pared posterior con la malla? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Se puede ver. Bueno, y acá en tejido in vivo pueden ver claramente cómo queda la malla puesta. Vean la característica de la malla macroporosa para permitir el crecimiento. El cordón espermático, el orificio inguinal profundo y el escroto. Bueno, dos palabras sobre el tratamiento laparoscópico de la hernia, porque ustedes van a sentir hablar del tratamiento laparoscópico. ¿Saben lo que es la laparoscopía, no? sí. Sí. Bueno. ¿Alguien está operado por laparoscopía? Sí. ¿De qué te operaron? De una hemorragia digestiva. ¿Una úlcera? Sí. Bueno. ¿Una úlcera duodenal? Gástrica. ¿Una úlcera gástrica? Sí. Por estrés. Entonces, disculpame, hay un error. O del cirujano que te dijo que era una úlcera gástrica o tuya. Porque las úlceras gástricas por lo general ocurren sangrante por hemorragia, casi siempre en pacientes añosos, mientras que la úlcera por estrés ocurre en el paciente joven y casi siempre es una úlcera que está en el píloro, en la región pilórica, porque la úlcera gástrica lleva una resección gástrica. ¿Vos te hicieron una resección gástrica? Sí. Ah, ¿tuviste realmente una úlcera por estrés importante? ¿Postoperatoria? ¿Estaba operada de otra cosa? No, entré por un cuadro me iba a operar la rodilla y entré por un cuadro de anemia. Entonces me hicieron una videoendoscopía superior y ahí salió que tenía la úlcera. Ah, mirá vos, y tuvieron que hacer una gastrectomía. Sí. Bueno, entonces vos podrás ayudarnos en determinar que la patología que dio origen a la cirugía laparoscópica es una cirugía intraabdominal, ¿no es cierto? Mientras que la hernia es una patología ¿de dónde, chicos? De la pared del abdomen. De la pared. De la pared abdominal. Estamos de acuerdo que es una cirugía de pared. Entonces, la laparoscopía es un método de abordaje para la patología intraabdominal. En el año 1991 apareció la vía transabdominal, esto que se llama TAP 1991, significa transabdominal, es decir, a través del abdomen preperitoneal, la colocación de la malla.
Esta es la anatomía laparoscópica del trayecto inguinal. Cuando ustedes estudien la anatomía normal del trayecto inguinal, van a estudiar la pared anterior formada por el oblicuo mayor, la pared posterior por la fascia transversalis, el límite interno formado por los rectos del abdomen y el límite externo formado por la cintilla iliopubiana o arcada inguinal, ¿no es cierto? Sí. Esa es la anatomía normal. Y en la anatomía normal, ¿qué triángulos estudian de la pared posterior? El de Hasselbalch. El de Hasselbalch y el de Gesser. Hay dos triángulos. Son dos zonas de debilidad de la fascia transversalis. Pero fíjense cuando estudian la anatomía normal de la laparoscópica, fíjense en acá abajo. ¿Qué dice acá abajo? Disatro. Triángulo del disatro. El triángulo del desastre, también llamado el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a operar cirugía laparoscópica, hubo ruptura de los vasos ilíacos, de los vasos epigástricos, este es el epigástrico, y esto los vasos ilíacos, y se murió gente. Por lo tanto, la cirugía de la hernia, por vía laparoscópica, acá se ve el orificio inguinal profundo y la hernia propiamente dicha, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí. Acá están los vasos ilíacos, acá están los vasos epigástricos, y se rompieron y el paciente se murió. Así se coloca la malla por detrás. Antes, cuando yo les mostré la diapositiva de una abierta, la malla se ponía por vía anterior. Y esta la estamos poniendo desde adentro del abdomen. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. En el año 1997 dice que los pacientes que sobrellevaron cirugía para hernia por vía laparoscópica se recuperaron más rápido, tuvieron menos tasa de recurrencia y sobrellevaron menos días de internación que la cirugía abierta. Parecía que la cirugía laparoscópica venía a reemplazar la cirugía de la hernia inguinal por vía abierta. Pero fíjense, en el año 2004, en la misma revista, New England Journal of Medicine, una de las publicaciones, como esta, en la misma publicación, una en el año 97, en la misma revista, y otra en el año 94, donde parece que, al revés, que la técnica abierta es superior a la vía laparoscópica para la reparación de las mallas. Yo no los quiero confundir a ustedes en esto. Ustedes tienen que saber que las hernias se pueden operar por vía laparoscópica o por vía tradicional o abierta, pero cada uno hará su juicio de sentido común para operar una cirugía de pared. ¿Por qué tengo que producir la anestesia general? Ustedes saben que la cirugía por laparoscópica requiere anestesia general. ¿Sabían eso? Sí, pero la abierta, ¿no? No, la abierta se hace con anestesia local, la opción del Liechtenstein, es decir, cero riesgo anestésico, versus la vía laparoscópica que va a un paro respiratorio, porque la anestesia general es paro respiratorio, con intubación y asistencia mecánica. Sí. Yo me quedé con una duda. Al respecto de la fase transversales, hablaste del triángulo de Hasselbalch y un otro triángulo. ¿Qué sería el otro? Es otro más chiquito que se llama de Gesser. Es que existe en la anatomía normal del ser humano. Son dos triángulos, uno es muy chiquito y el otro abarca. El de Hasselbalch abarca el de Gesser, que es más chiquitito. Son triángulos anatómicos. Bien. Esperen que estoy admitiendo gente. Bueno, entonces ustedes tendrán que sacar la conclusión si la hernia se opera por vía laparoscópica o por vía tradicional. Pero para que tengan una idea,
La primera colestectomía laparoscópica fue hecha en el año 1984. ¿De acuerdo? La cirugía laparoscópica fue aceptada a nivel mundial, yo te diría que en el año 87, 88. Y a partir de ahí su aplicación fue ampliamente aceptada hasta para el cáncer. Si hoy van a un congreso de cirugía, van a encontrar mesas de discusión entre vía abierta y vía laparoscópica. Pero consulto, doctor, sí. Una pregunta. Bueno, usted habló de dos, hernioplastia y laparoscopía, pero en la laparoscopía, más allá que haya una anestesia general y sus complicaciones, bueno, dependiendo sí. Obviamente del paciente, sí. Pero ¿no tiene una rápida recuperación en relación a la hernioplastia o no? La recuperación de la vía laparoscópica es engañosa, chicos, porque si ustedes buscan el índice de recidiva de la vía laparoscópica, van a encontrar búsquenlo, es del 20%, mientras que en la hernioplastia abierta es del 5%. Es decir, te mandan más rápido, la recuperación es realmente más rápido, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, pero hay algunos que no es tan rápida, porque produce dolor, por si están mal puestos los puntos, puede producir dolor intratable. La recuperación a los 10 días puede estar haciendo una vida normal, el de la vía laparoscópica, mientras que el de la vía abierta tiene 3 semanas, son 21 días para empezar a hacer actividad física fuerte. ¿De acuerdo? Pero, si vos me decís que yo corro un 5% de probabilidad en cualquier mano de cirujano, de cualquier cirujano, de un cirujano experimentado o no experimentado, la vía abierta, versus un 20% en manos experimentadas en la laparoscópica, es dudosa la cosa, ¿o no? Sí, por eso le pregunto, porque, a ver, yo no sé, pregunto más allá del conocimiento, pero ¿en qué paciente hago una u otra? El paciente obeso, capaz que hago una hernioplastia, por ejemplo. No. Una laparoscópica. Lo que va a marcar el tratamiento de la hernia, en mi entender, es que la hernia recidivada se opera mejor por vía laparoscópica. ¿Por qué? Porque no está modificada la anatomía. Entonces yo voy a operarla por una anatomía posterior que no está tocada por la mano del cirujano. Mientras la recidiva, por vía anterior, es más compleja reoperarla porque la anatomía está desdibujada por la mano del cirujano anterior y el uso de malla. Ahora bien, ¿cuál utilizo? Es una pregunta muy difícil. Ustedes tienen que saber que las dos vías de abordaje se utilizan en la actualidad. Las dos se utilizan en la actualidad, y la decisión de operarse por una vía o por otra debe ser planteada al paciente. Si yo soy Messi y tengo que jugar la Champions League, pero no contra el Bayern, sino contra el Real, en una semana operame por vía laparoscópica. O soy Thiem y Dominique Zverek, y tengo que jugar por 3 millones que ganaron. ¿Vieron lo que ganaron ayer la final de los que jugaron el abierto de Estados Unidos? ¿Saben cuánto ganaron? No. 3 millones ganador de dólares y 1,5 millones el que perdió. Si toda esa plata fuera al sistema de salud, imagínense qué bien que estaríamos los médicos y no al de deporte. Bueno, si yo soy Thiem y tengo que jugar la final y me sale una hernia, me opero por vía laparoscópica, porque tengo que estar a la semana en condiciones de poder jugar la final por 3 millones de dólares. Ahora, si soy un médico común y corriente, que tengo que parar de trabajar una vez 10 días, no quiero parar 2 veces para volver a trabajar y me opero por vía tradicional, porque sé que tengo menos índice de recidiva. De todas maneras,
es muy difícil de decidir. Esto es tema de debate en Congreso por figuras internacionales, cuál es la mejor vía para operar la hernia, chicos. Así que no lo vamos a resolver nosotros en un teórico. Yo tengo mi conducta ya formada, pero no quiero sesgarlo a ustedes en su conducta. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero decir. Doctor, antes que ingrese a Ventraciones, le hago una consulta. Dentro de la clasificación de hernias, bueno, más allá, si es directa e indirecta, que la de Corbellini, también se usa la átomo quirúrgica de News, que la clasifica en 4 tipos. Sí, pero solamente, sí, eso solamente, te vuelvo a repetir, se utiliza para comparar técnicas quirúrgicas en lugares hiperespecializados, pero en todo el mundo se utiliza la clasificación de Corbellini. A vos nadie te va a pedir la clasificación de NIHU. Listo. No, preguntaba por si en el final tomaban alguna clasificación especial más allá de la de Corbellini. La de Corbellini te van a pedir porque es la que te van a pedir en cualquier lugar reválida. Si vos te vas a Estados Unidos a hacer una reválida, te van a preguntar la clasificación de Corbellini, no te van a preguntar la de NIHU. Listo, gracias, profe. ¿Alguna pregunta más sobre hernia? No, después, más allá de la generalidad de que usted nombró, cada uno, bueno, después estudiamos la inguinal, la crural, que era la más frecuente en la mujer, y así, la umbilical. Sí, exactamente, la anatomía de cada una, pero si ustedes saben esto, tienen de sobra de hernia. Profe, una pregunta. ¿Pasamos a ventración? Sí. Quería preguntar sobre el rechazo de las mallas. La probabilidad de rechazo de las mallas depende del material que utilicé. Si utilizás un polipropileno de buena calidad, el porcentaje de rechazo es muy bajo. Yo, que he sido uno de los primeros en poner malla en el país, con mi maestro, el profesor Moroni, nunca vi un rechazo de malla mío. Sí vi rechazo de mallas cuando la malla era de muy mala calidad, de nylon en vez de polipropileno, ahí sí hay rechazo, pero realmente las mallas que se utilizan hoy son de muy baja posibilidad de rechazo. Es más, te vuelvo a repetir, con más de 25 años de cirujano no he visto un rechazo de malla, de las mallas que hemos colocado últimamente, en los últimos 20 años. Ok, gracias, profe. Bueno, pasamos a ventración. Ventración es exactamente lo mismo que hernias, chicos. Exactamente lo mismo que hernias, lo único que cambia es la definición de ventración y la definición de hernia. Ventración es la protrusión o salida de una víscera a través de un orificio quirúrgico o laparotómico, ¿de acuerdo? Es el orificio producido por la mano del cirujano. También llamada hernia quirúrgica, se le puede decir hernia cuando se le pone el adjetivo de quirúrgica, eventración o eventrocele, laparocele de laparatomía o hernia incisional. Fíjense que la eventración, que es el tumor eventrógeno, siempre hay una incisión quirúrgica. Siempre en las eventraciones van a encontrar la incisión quirúrgica. Como antes podían ser congénitas o adquiridas las hernias, las eventraciones pueden ser agudas o crónicas, de acuerdo al momento de que ocurran. Las eventraciones agudas ocurren dentro de los primeros 30 días del posoperatorio, casi siempre ocurren rápidamente en la mesa de cirugía, que se ponen en evidencia días posteriores. Y las crónicas ocurren en el tiempo alejado, es decir, pasando los 30 días del postoperatorio. Entre los factores intervinientes existe algo que es común a todas, que la falla se produce en el postoperatorio inmediato, que en algunas se hará evidente en el postoperatorio temprano, es decir, dentro de los 30 días, y otras se verán tardíamente como eventraciones crónicas
y se verán más allá del tiempo transcurrido de los 30 días. ¿Entendieron esto? Sí, quedó claro. Bueno. Sí. ¿Cuál es como la hernia? Sí. 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 No hay saco. En la evisceración no se dio a formar un saco. Ahí vamos a llegar, ya vamos a llegar a eso. Pero acordate que el saco en las hernias es siempre peritoneo, mientras que en las eventraciones es un pseudosaco, porque no es peritoneal, es una membrana fibrótica, pero no es peritoneo íntegro. Y en la evisceración está eviscerado, no hay peritoneo. Ahora ya les voy a mostrar fotos de eso. Como en las hernias había factores predisponentes, que eran la obesidad, el embarazo, el EPOC, etcétera, etcétera, en la eventración también hay factores predisponentes, pero en este caso está la anestesia, qué tipo de anestesia tuvo el paciente, si fue una anestesia que dio buena relajación, la técnica anestésica es muy importante, que el paciente esté bien relajado, que permita trabajar cómodamente al cirujano para evitar una complicación, la técnica de hemostasia del cirujano, que el cirujano sea delicado, que no deje que se formen coágulos, que esos coágulos a su vez es un caldo de cultivo para los gérmenes habituales, que se infecten la herida, las suturas, no suturar a tensión, no tomar grandes masas de tejido, que necrosen, en vez de obliterar, maten al tejido, los necrosen, los drenajes, la utilización de drenaje, nunca sacar un drenaje por una herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque ya estoy dejando un agujero. Cuando retiro el drenaje, por donde se va a hacer evidente a posteriori una eventración. Los drenajes siempre deben sacarse por contrabertura, es decir, por fuera del orificio de la laparotomía, de la incisión. El tipo de incisión, por ejemplo, ¿por qué? El tipo de incisión, hay incisiones que seccionan los músculos y hay incisiones que separan los músculos. Las incisiones que seccionan los músculos, como puede ser una incisión subcostal, que se utilizaba para operar la vesícula, es una mucho más eventrógena que una de la cirugía de McBurney para el apéndice, donde se divulsionan y se separan, no se seccionan los músculos. Una vez retirado el separador, los músculos vuelven a su posición y evitan el defecto de pared. Por otro lado, las incisiones medianas infraumbilicales son más eventrógenas que las medianas supraumbilicales. Y eso se debe a un factor anatómico. ¿Alguien me puede decir por qué las medianas infraumbilicales son más eventrógenas que las supraumbilicales? ¿Por qué parte anatómica es importante? Sí, profe, en el cuarto inferior, porque solamente hay fascias transversales. Exactamente. La arcada de Douglas, para que ustedes sepan, o refrescarle la memoria, porque lo tienen que saber, los músculos rectos del abdomen tienen una aponeurosis anterior y una hoja posterior. Esta hoja posterior, la hoja anterior es completa desde su inserción en los arcos costales hasta el pubis, mientras que la hoja posterior es incompleta, como bien dijo su compañero, hasta la arcada de Douglas. La arcada de Douglas es la finalización de la hoja posterior que está en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores de la hoja posterior en una línea que va desde el ombligo hasta el pubis. En la hoja posterior de la fascia transversalis está ausente, de la vaina de recto está ausente y solamente, como dijo su compañero, está la fascia transversalis. Por eso son más eventrógenas las incisiones medianas infraumbilicales que la supraumbilical. Por otro lado, el estado nutricional del paciente. Si yo voy a operar a un paciente que tiene un cáncer y ese cáncer le produce un estado de caquepsia con un mal estado nutricional o a un chico con una desnutrición, es mucho más probable que esa
herida no cicatrice en forma habitual y lleve al paciente a la aparición de una eventración por falta de proteínas. La obesidad también es un factor constituyente de eventración y la hipertensión intraabdominal también. El cuadro de las eventraciones, como les dije, puede ser agudo. Casi siempre en la eventración aguda, el postoperatorio es tórpido. ¿Qué quiere decir el postoperatorio es tórpido? El paciente lo operamos, lo bajamos a la sala de recuperación y en la sala de recuperación el paciente empieza a toser, por ejemplo, o presenta vómitos, o presenta un cuadro de excitación psicomotriz, lo que hace que aumente la presión intraabdominal y esas suturas se abran. El paciente refiere un dolor en la herida, casi siempre un dolor urente, quemante sobre la herida, y a posterior la visualización puede ser de un líquido cero sanguinoliento, como cuando descongelan un bife, se llama líquido de lavado de carne. ¿Vieron cuando descongelan un bife? Sí, sí. Bueno, cuando ustedes congelen un bife, van a ver un líquido cero sanguinoliento, y cuando operen un paciente y vean en el postoperatorio inmediato, cuando lo vayan a ver a la tarde, si lo operaron a la mañana y lo vayan a ver a la tarde, y la gasa está manchada no con sangre, sino con ese líquido cero sanguinoliento, tienen que sospechar inmediatamente que ese paciente tiene una eventración aguda. Inmediatamente le tienen que preguntar si tuvo vómito, si tuvo tos, si tuvo ese dolor urente, desgarrante sobre la herida. Si le dice que sí, sospechen claramente que ese paciente tiene una eventración aguda. A su vez, cuando ustedes retienen esa curación manchada, la herida, en vez de estar en el plano habitual, se encuentra deprimida, significa que los planos de abajo se abrieron y permitieron que la piel se caiga. Evisceración, fíjense, este paciente operado de la vesícula se fue a su casa, tosió, paciente hospitalario, se embriagó, hizo fuerza y presenta una evisceración aguda. Evisceración porque se ve la víscera. Ahora, cuando la piel está tapando, es una eventración aguda contenida por la piel. El tratamiento de las eventraciones. Cuando hay una evisceración completa como la que acabamos de ver, lo mejor de todo es llevar al paciente nuevamente a quirófano y resintetizar la pared abdominal. Pero ojo, cuando el paciente tiene tos, tiene vómitos, hay que tratar de corregir antes, en el postoperatorio, la tos y los factores que dieron a origen a la evisceración o a la eventración. Porque si no, yo lo voy a llevar y el paciente lo suturo y me sigue tosiendo, me sigue vomitando, obviamente se me va a volver a abrir la herida. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Profe. Sí, profe. Entonces, hay que tratar de llevar al paciente a las mejores condiciones posibles para que no vuelvan a ocurrir. Ahora bien, yo tengo un paciente que vengo en el postoperatorio, lo operé, como a nuestra compañera le hice una gastrectomía, vengo en el postoperatorio, la paciente me dice que tuvo ganas de vomitar, hizo fuerza con el abdomen, sintió un dolor urente, un
dolor importante en la herida, te lo refieren ellos, quemante, vos le destapás la cama, la mirás y encontrás la curación manchada con líquido, el lavado de carne, cero sanguinoliento. Y mirás la herida y está deprimida. Sacás la curación, pero la piel está intacta. Yo ahí puedo tener dos conductas. O lo llevo nuevamente a quirófano y le resintetizo los planos aponeuróticos que se abrieron, o un tratamiento contemplativo, de reposo en cama, usar faja, y llevo a esa eventración aguda a una crónica, y la opero meses después, una vez de haber controlado el medio interno, los vómitos, si era un paciente desnutrido, la hipoalbuminemia, si hubo una infección, la infección, y lo llevo en mejores condiciones a una cirugía de una eventración crónica. ¿De acuerdo? Transformo esa eventración aguda en algo crónico para poder corregir todos los parámetros que estaban alterados que me llevó a la eventración aguda. Doctor, una pregunta, porque en el Power dice sonda nasogástrica, ¿y ahí cuándo se la coloco? Cuando... Si el paciente, por ejemplo, lo operaste de, a ver, vamos a pensar, una apendicitis que no requería sonda nasogástrica, pero el paciente en el postoperatorio tuvo mucho vómito, tuvo una dilatación aguda, y vos le tenés que poner una sonda para que deje de vomitar, porque si no se va a seguir eviscerando. Listo, gracias. La sonda para tratar los vómitos, la distensión abdominal. Bueno, la clínica de la eventración crónica es un tumor sobre la cicatriz anterior, que apareció en forma lenta, pero que fue aumentando a medida que transcurría el tiempo y el paciente aumentaba la presión intraabdominal. Tiene las mismas propiedades que la hernia, las eventraciones, es decir, que pueden ser reductibles o irreductibles, coercibles o incoercibles, tiene las mismas complicaciones que las hernias, las eventraciones se atascan o se estrangulan, y pueden tener trastornos digestivos como las hernias atascadas. ¿Entendieron eso de las propiedades de esto, chicos? Sí, Son sí, los profe. mismos que las hernias. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Reductibles o irreductibles, coercibles o incoercibles, como complicación puede atascarse o estrangularse. El tratamiento es siempre quirúrgico. El médico es pérdida de tiempo. Frente a una eventración crónica no va a haber tratamiento médico que la solucione. El tratamiento es la cirugía, el tratamiento quirúrgico. Y se debe recomendar al paciente que tiene un trastorno de peso, que baje de peso. Acuérdense que la obesidad era un factor predisponente para la aparición de las eventraciones y de las hernias, por el aumento de la presión intraabdominal por la infiltración grasa y la debilidad de los músculos por la infiltración grasa. Si las vísceras, es muy grande la eventración y las vísceras perdieron el derecho a domicilio, ¿qué quiere decir? Que es imposible volver a reintroducir las vísceras dentro de la cavidad abdominal porque perdieron derecho, se contrajo la cavidad abdominal y las vísceras ocuparon una pseudocavidad por fuera del abdomen. Hay que utilizar el neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno. ¿Saben lo que es el neumoperitoneo de Iván Goñi Moreno? Sí, se va insuflando aire en la cavidad abdominal para distenderla. A la cavidad abdominal. A la cavidad abdominal. Sí, aire ambiente a la cavidad abdominal para lograr distender las paredes, liberar las adherencias que se producen, pero sobre todo para ir acostumbrando al paciente, porque si yo meto de golpe todas esas vísceras adentro de la cavidad abdominal en la cirugía, el diafragma, ¿qué pasa? Se me sube acá arriba y tengo trastornos respiratorios, comprimo todo lo que es retroperitoneo y comprimo el retorno venoso de la vena cava y voy a tener trastornos circulatorios,
Por lo tanto, el neumoperitoneo progresivo de Iván, Goñi y Moreno va a hacer que la cavidad abdominal de a poco vaya distendiéndose, el diafragma vaya acostumbrándose a la presión y vaya excursionando cada vez más fuerte y más profundo, pese a la presión que tiene esa simulación de reintroducción de las vísceras por el neumoperitoneo, y el retorno venoso no sufra complicaciones. ¿Saben ¿Y quién eso, doctor, y cuánto tiempo lleva el neumoperitoneo? ¿Una semana? Lleva por lo menos 7 días. Hay que pedirle al paciente un funcional respiratorio, una espirometría de partida, es decir, antes de empezar el neumoperitoneo, ver cómo respira el paciente, y uno cuando termina los 7 días, si está respirando bien el paciente. ¿Por qué? Porque si en la espirometría, cuando yo termino los 7 días, el paciente no se acomodó, tiene una capacidad restrictiva en la espirometría, tengo que esperar unos días más que se normalice la espirometría para poder operarlo. ¿Se entendió? Sí, entonces gracias. pasa por aproximadamente 7 días y se va controlando la capacidad respiratoria. Exactamente. Si el paciente volvió a una capacidad normal con un funcional respiratorio, está en condiciones de ser sometido y reintroducido todo el intestino a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque no le va a traer secuelas respiratorias. Está perfecto. ¿Saben quién es Iván Goñi Moreno? Otro argentino. Exactamente. Otro cirujano argentino. Conocido por todo el mundo. El neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno, en la actualidad, si bien fue descrito en el año 57 por el cirujano cordobés Iván Goñi Moreno, en la actualidad está entrando en debate, ¿y sabe con quién? ¿Con qué procedimiento? No, doctor. Con la toxina botulínica. Hoy las grandes discusiones son si neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno o la utilización progresiva de toxina botulínica para producir la parálisis de la pared abdominal y la distensión. El problema es que el neumoperitoneo de Iván Goñi Moreno es muy barato y la toxina botulínica muy caro. Por lo tanto, existe patrocinio de las grandes compañías de toxina botulínica para que se utilice más la toxina botulínica que el neumoperitoneo de Iván Goñi Moreno. Sin embargo, la toxina botulínica no logra lo que logra el neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno. Por lo tanto, está perdiendo la batalla la toxina botulínica frente a las complicaciones que tiene esta frente a las virtudes del neumoperitoneo progresivo de Iván Goñi Moreno. ¿Por qué digo esto? Porque la introducción del aire también te libera las adherencias que hay producidas, las llamadas bridas, producidas de la cirugía anterior, lo que facilita mucho el acto operatorio. Mientras que la toxina botulínica lo único que hace es producir una parálisis de la pared, lo que permite que volvamos a reintroducir la cavidad, la víscera que perdió el domicilio a la cavidad abdominal. Entonces, si a alguien en el postoperatorio, en el examen final, le preguntan si la víscera es muy grande y perdió derecho a domicilio de reintroducir, ¿qué utilizan ustedes? Ustedes le dicen el neumoperitoneo de Iván Goñi Moreno. Y si le siguen diciendo, ¿y qué más pueden utilizar? Díganle toxina botulínica. Pero la desventaja de la toxina botulínica, doctor, es que es muy cara y que no produce las lisis de la adherencia que sí produce el neumoperitoneo de Iván Goñi Moreno. ¿Entendieron? Sí, quedó claro, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, el tratamiento de las eventraciones, la ventrorrafia, es decir, suturar cuando el orificio ventrógeno es muy pequeño, menos de 2 o 3 centímetros, se puede suturar directamente el tejido, pero lo mejor de todo es la ventroplastia,
que significa una aplastia con la utilización de mallas. Esto es una rafia, fíjense, una eventración de la línea media, se está cerrando y a su vez se abrieron las incisiones de descarga sobre la vaina del recto para poder permitir cerrar la línea media. Estas son las viejas eventrorrafias, pero fíjense cuál era el problema de esta eventrorrafia. Suturaban bien la línea media, pero dejaban zonas de debilidad donde se hacían las incisiones de descarga a los costados, lo que facilitaba la aparición de eventraciones laterales. Esta con múltiples orificios, con incisiones de descarga con múltiples orificios, exactamente lo mismo, y la colocación de mallas, con la reparación de las eventraciones, le pueden preguntar en el examen en qué lugar se colocan las mallas, y ustedes tienen que saber que se pueden colocar en 3 espacios. Preaponeurótico, es decir, por arriba de la aponeurosis se cierra la pared, se coloca arriba. Retromuscular, por detrás del músculo ancho del abdomen, y preperitoneal. Acá se está utilizando esta malla, fíjense dónde estaba la pared, qué ventración gigante, ¿la ven? El agujero que tiene.